En esta hora le damos gracias a Dios, verdaderamente para que nos alumbre con su palabra y nos dé luz. No cabe duda que estamos viviendo en los últimos tiempos donde habrá más y más confusión cada día. Señor, líbranos de toda confusión, Señor. Líbranos, Señor, de las malas interpretaciones, mal en las Escrituras. Líbranos, Señor. Oh, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte, Señor. Danos luz y sabiduría, Señor, para poder, Señor, escuchar tu voz. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Alumbra nuestros ojos, de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, interpretar tu palabra de acuerdo a la sabiduría, Señor, que venga de lo alto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el mensaje pasado hablamos del amor imperecedero de Dios. El amor de Dios es infinito, es eterno, no cambia. La Biblia nos dice que Dios se divorció de Israel, pero lo hizo con la firme intención de recibirla de nuevo. La Biblia nos dice que los amantes de Israel eran sus ídolos. Vamos a leer Ezequiel en el capítulo 14. Esos son y fueron los amantes de Israel. Ezequiel 14:1. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Es decir, que los amantes de Israel no solo estaban afuera, sino que estaban adentro de su corazón de ellos. Dice: han puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así dice el Señor Jehová: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y ponga delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad, y vaya al profeta, yo Jehová me encargaré de responderle según esto, conforme a la multitud de sus ídolos. Era verdaderamente para el pueblo de Israel una real confusión y una verdadera rebeldía delante de Dios. Aún hoy vemos que los ídolos de las multitudes y de la gente no solamente están afuera, sino que están adentro de su corazón. En Oseas, en el capítulo 3, en el verso 1 dice: entonces Jehová me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, así como Jehová ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y llaman las tortas de pasas. Me la compré pues por 15 piezas de plata y un homer, y me dio cebada. Ni serás de otro hombre, y lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin estatua. En Oseas, en el capítulo 3, en el verso 1, dice que Jehová le dijo a Oseas que amara otra vez a Gomer, una mujer dada al adulterio. Esta mujer simboliza que Jehová amaría nuevamente a los hijos de Israel, pese a lo que ellos estaban haciendo. En esto consiste el amor de Dios imperecedero.
Dios ama a sus hijos a través de todos sus defectos, a pesar de todo lo que hagan. En esto consiste en que Dios le dijo a Oseas que amara nuevamente a Gomer. Pese a que Israel se había prostituido con otros amantes, y aún pese a que buscaban sus placeres del yo, en todo esto lo que Oseas hizo en obediencia al mandamiento de Dios con respecto a Gomer, una confirmación de lo que Dios prometió hacer con respecto a Israel. Que Gomer permaneciera con Oseas muchos días sin prostituirse ni ser de otro hombre, simboliza que permaneciera sin príncipe, sin rey, sin sacrificio y sin estatua para adorar, sin éfod, sin terafines, sin ídolos en los hogares. Estos muchos días comenzaron cuando los babilonios quemaron el templo en 2 de Crónicas 36, 19. Desde entonces hasta el presente los judíos no han adorado ídolos. Oseas capítulo 4, en el verso 1 dice: oíd la palabra de Jehová, oh hijos de Israel, porque Jehová tiene pleito contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. En la tierra solo hay perjurio, engaño, hay asesinato, robo, adulterio. Todo es violencia. Hay derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre, por lo cual la tierra está de duelo y la humillece todo habitante en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, si aún los peces del mar serán quitados. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote y tropezarán de día y de noche también. El profeta tropezará contigo. Y a tu madre destruiré, y mi pueblo es destruido por falta del conocimiento. Por cuanto has rechazado dicho conocimiento, yo te rechazaré, de modo que tú no serás mi sacerdote. Ya que has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Según lo que vimos en el capítulo 3, donde dice que Israel va a permanecer un tiempo sin prostituirse, un tiempo sin pertenecer a otro hombre. Esto simboliza que los hijos de Israel habrían de permanecer por muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua para adorar, sin éfod, sin terafines, sin ídolos en los hogares. Esto es lo que hoy Israel está haciendo. Está calmadito. No tiene ídolos, no tiene estatuas, no ofrece sacrificios, está tranquilo. Estos días comenzaron cuando los babilonios quemaron el templo. Desde entonces hasta el presente los judíos no han adorado ídolos. Pero en Oseas, en el capítulo 4, en el verso 1 al 19, los sacerdotes, aquí está hablándoles, el Señor los está amonestando a los sacerdotes, porque los sacerdotes que Dios escogió dentro del pueblo de Dios era para que ellos se encargaran de los asuntos espirituales con respecto al pueblo de Israel. Aquí tenemos que aclarar algo muy importante, que estos sacerdotes que está hablando aquí en el capítulo 4, en el verso 6, donde dice que mi pueblo es destruido por falta del conocimiento, por cuanto has rechazado dicho conocimiento, yo te rechazaré, de modo que tú no serás mi sacerdote, ya que has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí no está hablando de los sacerdotes católicos. Los sacerdotes católicos aquí en ningún momento aparecen. Ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, en la obra de Dios, los sacerdotes católicos son 100% sacerdotes de los ídolos. Ellos son movidos por Satanás. Es un sacerdocio que nunca ha pertenecido a Dios
Y eso lo dice Apocalipsis en el capítulo 17, donde la Iglesia Católica Romana es una mujer adúltera que nunca ha tenido marido. Pero aquí sí, el pueblo de Israel era la esposa de Dios, pero se prostituyeron, adorando ídolos, poniéndolos en su corazón. Los sacerdotes que deberían de haberlos amonestado y darles el conocimiento, no se los dieron. Por eso dice que el pueblo fue destruido por falta del conocimiento. En esto consiste este pasaje en Oseas 4, en esta exhortación al pueblo de Dios, a los sacerdotes. Bueno, los sacerdotes en ese tiempo deseaban que el pueblo pecase, pues cuanto más pecar, más ofrendas por el pecado harían, la cual esto va a proporcionar más alimento a los sacerdotes. Los sacerdotes, quienes habían sido santificados, separados para conformar un grupo especial entre el pueblo de Israel, pero ellos se hicieron igual al resto de la gente, con lo cual llegaron a ser viles y comunes. Estos no son sacerdotes católicos. Nunca Dios ha puesto este tipo de sacerdocio. Dice en Oseas capítulo 4:6 que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahora, en el tiempo de la era de la iglesia, todos somos sacerdotes de Dios en la iglesia. Primera de Pedro 2, 4 al 5. Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4 dice: acercados a él piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro tiempo, en nuestra era, no todos los que hemos recibido al Señor somos sus sacerdotes. Pero dice el Señor en Oseas en el capítulo 4, en el verso 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:1 habla que como esposa de Jehová, que no permaneció casta Israel se volvió una vez como esposa, no permaneció casta. Ella se fue tras toda clase de maldades. Una vez que abandonamos a Dios, nosotros también podemos cometer toda clase de maldad. Oseas en el capítulo 6, en el verso 2, en el verso 6, en el capítulo 6, en el verso 1 y 2 dice: venid y volvamos a Jehová, pues él nos ha desgarrado, mas nos curará, nos ha herido, pero nos vendará. Después dice, de 2 días nos hará servir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Aquí dice en Oseas, en el capítulo 6, 2, con él un día, con Dios un día es como 1000 años. Segunda de Pedro 3:8. Según este principio, los 2 días mencionados aquí podrían significar los primeros periodos de 1000 años, cada uno contando a partir del año 70 de Cristo, cuando el príncipe romano Tito destruyó a Jerusalén en el templo, matando cruelmente a miles de judíos y haciendo que los judíos fueran dispersados entre las naciones. Fue a partir de entonces que los judíos estuvieron sin rey, sin príncipe, sin sacrificios y sin templo, con lo cual se cumplió la profecía de Oseas que consta en Oseas 3:4. Por 2000 años Dios ha dejado a Israel en una condición de muerte. Después de este periodo vendrá
el tercer periodo de 1000 años. Esto es el milenio, la era de la restauración que se realizará, será la realidad de la resurrección de Cristo. En ese tiempo Israel será levantado, esto es, Israel será restaurado. A pesar de todo. A pesar de todo lo que Israel hizo y ya ha hecho hasta el día de hoy, Israel será restaurado. Porque el amor de Dios es imperecedero. Vayamos al capítulo 11 de Oseas. Oseas capítulo 11. En el verso 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban, tanto más se alejaban de ellos. A los Baales sacrificaban, a los ídolos quemaban incienso. Yo enseñé a Efraín a andar. Él los llevó en sus brazos, mas ellos no sabían que yo los sanaba con cuerdas de hombre, los atraje con lazos de amor. Los últimos 4 capítulos de este libro tratan sobre el amor inalterable de Jehová, en contraste con la obstinada infidelidad de Israel. Israel es presentado como esposa de Jehová en todo este libro, pero cuando se habla del amor imperecedero, inalterable de Dios, Israel es llamado hijo de Dios. Éxodo en el capítulo 4, en el verso 22 y 23. Éxodo en el capítulo 4, en el verso 22 dice: entonces dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Por un lado, Dios considera a Israel como su esposa, pero cuando Israel se ha ido en pos de los ídolos y ha adulterado y ha fornicado, ahora Dios ya no los va a tratar como esposa, sino como hijos. Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aleluya. Entonces, cuando se habla del amor imperecedero, inalterable de Dios, Israel es llamado hijo de Dios, lo cual indica que a los ojos de Dios, Israel tiene la vida de Dios. Oseas 1:10. El amor imperecedero de Dios no es un amor en afecto, como el amor de un marido hacia su esposa. El amor de un marido a su esposa es un afecto. Pero, sino aquí está hablando Dios de un amor en vida, como el amor de un padre por un hijo. Por un lado, Dios nos considera como su esposa y a Cristo como nuestro marido. Juan capítulo 3, en el verso 29 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3, en el verso 29. San Juan capítulo 3. Dice: el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, este es mi gozo, sea colmado. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 11,
de la segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Aleluya. En esto consiste en que, por un lado, nosotros, el pueblo de Dios, somos su esposa. Por otro lado, somos sus hijos. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, somos hijos del Padre. Gálatas capítulo 4, en el verso 6 de Gálatas. Gálatas capítulo 4, en el verso 6. Qué importante es que nosotros tengamos esta verdad, para que veamos que no solamente somos la esposa, sino somos los hijos de Dios. En Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esos somos nosotros. Hoy la iglesia somos sus hijos. Gálatas capítulo 4, en el verso 26. Gálatas 3:26 de Gálatas. Somos hijos de Dios. Tres 26 dice: pues todos sois hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Dios. Nosotros los seres humanos no podemos decir dentro del pueblo de Dios quién es hijo y quién no es hijo, porque nos podemos equivocar nosotros. Si nosotros juzgamos a los hermanos por su comportamiento y decimos que no son hijos, nos podemos equivocar. Tanto así que podemos equivocarnos cuando veamos a un creyente que tiene un comportamiento excelente, y podemos equivocarnos que ni sea creyente. Por eso, ¿para qué meternos en cosas que nosotros es muy difícil que podamos discernirlas? La Biblia dice: pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. ¿Cómo fue que tú recibiste a Cristo? ¿Cómo puedes decirme que tienes el Espíritu Santo? ¿Quién te dijo? ¿Hay algún hombre que te haya dicho que tú lo tienes? ¿O hay un hombre que te dijo que no lo tienes? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Aquí dice: todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos los que han recibido a Cristo por la fe son hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En esto consiste ser hijos de Dios. Aunque Dios es amoroso, Él también es un Dios de pureza y justicia. Él no puede tolerar ninguna clase de impureza, de injusticia. Donde quiera que estas cosas son halladas entre el pueblo de Dios, Dios va a intervenir a fin de disciplinarlos a sus hijos. No obstante, aunque el pueblo de Dios es disciplinado por Él, ellos continúan siendo amados por Él. Hebreos capítulo 12, en el verso 6. Este es el trato que estamos viendo que Dios tiene con sus hijos, a los que ha recibido, a los que han creído en Él. Hebreos
en el capítulo 12, en el verso 6 dice: porque el Señor al hijo que ama lo disciplina y lo azota, a todo hijo que recibe, a todo hijo que aquel a quien el Padre dice. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe. Es para vuestra disciplina que soportáis. Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Porque hijo es aquel a quien Padre no disciplina. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no son hijos, sino son bastardos. Aunque Dios es un Dios amoroso, de pureza y justicia, Él no puede tolerar ninguna clase de impureza dentro de su pueblo. Donde quiera que se encuentran estas cosas, Dios va a actuar en disciplina. Pero no obstante, cuando el pueblo sea disciplinado, sigue siendo amado por Él. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 19. Este es el amor de Dios. 3:19 de Apocalipsis. Yo reprendo, dice. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el amor de Dios imperecedero. Jeremías 31:3. Recordemos este pasaje que Dios nos habla aquí en Jeremías 31. En el verso 3 dice: desde lejos Jehová se me apareció diciendo, con amor eterno ciertamente te he amado, por eso te he atraído con benevolencia amorosa. Es decir, que un creyente que ha recibido a Dios no perecerá nunca, jamás. Es decir, que un hijo de Dios que ha recibido a Cristo nunca va a ser lanzado al lago de fuego. El amor de Dios se va a terminar. O sea, Dios nos ha dado una salvación gratuita. Y si aquel hijo de Dios, aquel creyente llega a tener un caminar mal delante de Dios, Dios se la va a quitar, le va a quitar la salvación. O sea, Dios lo que nos ha dado es una salvación gratis. Y si tenemos un mal comportamiento, Dios nos lo va a quitar. ¿Ya no vamos a ser salvos? Dios nos va a quitar la salvación. Es decir, que nos regala su salvación y luego nos la quita si tenemos un mal comportamiento, o nos va a disciplinar. Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, no dice que Dios le quita la salvación, lo disciplina para que se corrija. Pero no dice que se la va a quitar. El amor de Dios es victorioso. A la postre, pese a nuestros fracasos y errores, el amor de Dios va a lograr la victoria, Lo que Dios se propuso en nosotros cuando creímos, Dios va a terminar la obra en nosotros. Él lo va a hacer. Romanos capítulo 8, en el verso 35. Parece que Dios no ha triunfado en muchos creyentes, en muchos, de llevarlos a la santidad y a la estatura que Él quiere. Pero no. Dice Romanos capítulo 8 en el verso 35. Dice: ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? El amor de Cristo es imperecedero, es inalterable, es infinito. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo?
el pecado. Ya si me hago un creyente pecador, ya Cristo no me va a amar. El pecado me va a separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se puede. El diablo podrá hacer muchas cosas y querrá apartarnos de Dios, y quizás a muchos nos puede llevar al mundo y hacer cosas perversas. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Eso no nos va a separar del amor de Dios. Si usted es un padre de familia responsable, un padre que ha tenido responsabilidad y ya ha formado una familia, si su hijo, si sus 10 hijos que tiene, 3 de ellos se le hacen mundanos, se le hacen drogadictos, se van al mundo, se van de su casa, ya no son sus hijos, dejan de ser sus hijos. Usted ya no los va a querer. Recordemos que el amor de padre a hijo es un amor en vida, no es un afecto. No es como el esposo a una mujer, es un afecto. Pero este es un amor de vida. Sus hijos traen su vida. A usted le pueden, porque su vida se les transmitió a sus hijos. Usted los quiere con un amor de vida, no de afecto. No son hijos adoptados, son sus hijos que tienen su vida. Dice la Escritura que nada nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es la fuente de su salvación eterna. ¿Quién nos separará del amor de Dios? El amor de Dios es la fuente. El amor de Dios es la fuente de su salvación eterna. Hebreos capítulo 5 en el verso 9. Hebreos capítulo 5 en el verso 9. Dice en Hebreos en el capítulo 5, en el verso 9, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. En el capítulo 5, en el verso 8 dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación. Dios nos dio una salvación eterna a todos los que le obedecen.
Aquí puede usted interpretar mal diciendo, bueno, a los que le obedecen. Es decir, que si el creyente no obedece y no anda en los mandamientos y se va a la drogadicción y se va al mundo, entonces usted se deduce que aquí se pierde, porque no está obedeciendo. Pero esta es una mala interpretación. Entonces, por un lado, Él nos da vida eterna, y por otro lado, si nos vamos al mundo, perecemos. Esta es una mala interpretación. La Biblia nos dice que el amor de Dios está en Cristo. Este amor está en Cristo y ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Juan capítulo 10 en el verso 27. Evangelio de San Juan en el capítulo 10 en el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Jamás tuve yo de acuerdo con esa mala interpretación de que el creyente se pierde. Jamás. Aún sin conocer las Escrituras, nunca estuve de acuerdo yo con esa enseñanza, nunca. Había algo dentro de mí que me decía, estás equivocado. Dios te dio vida eterna. ¿Qué es eterno? Dios te ha dado una vida eterna, tú ya creíste, ya le aceptaste, ahora eres su hijo, tienes su vida, tienes su naturaleza, ya no te la puede quitar. A ver, usted quítele la vida a su hijo, la vida que usted le transmitió a su hijo, quítesela. El padre que ha engendrado a sus hijos, quítele su naturaleza, quítesela. ¿Verdad que no se puede? Pues, ¿cómo se la puede quitar? Por eso el Señor dice que ni la muerte ni la vida, nada podrá separarnos del amor de Dios. Si bien aquel creyente que está caminando se ha ido al mundo, Dios lo va a sacar de allí y va a terminar la obra que empezó en él. Dice, yo les doy vida eterna. ¿Y qué más dice? Y no perecerán jamás. Jamás. Ni nadie los va a arrebatar de mi mano. Yo estoy bien seguro que nadie me va a arrebatar de la mano de Dios. Yo soy su hijo. Y nadie podrá separarme de ese amor que Dios tiene para mí. La vida eterna la recibí desde el momento que yo recibí a Cristo. Cristo es la vida eterna. Desde ese momento la recibí. Muchos creyentes creen en Cristo, pero no creen que ya son salvos. Porque ponen su mirada en su conducta, ponen su mirada en sus fracasos, ponen su mirada en sus logros y no las ponen en Cristo y lo que Él ha logrado en la cruz. San Juan, capítulo 3, en el verso 15 y 16 de San Juan. San Juan, capítulo 3, verso 15. Dice, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. No necesito morirme para recibir la vida eterna y darme cuenta si pasé o no pasé. Esto es no tener fe y no creer en lo que el Señor está diciendo. Dice la Biblia, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, en el verso 5. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios, dice la Biblia, que ha sido derramado en nuestros corazones. Ahí está. Dios entró en nosotros desde el momento que creímos. Entonces, si me voy al mundo, el Espíritu Santo se va.
Dios me abandona y deja de morar en mi espíritu. Dice en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El amor de Dios ha sido derramado. Nada nos puede separar del amor de Dios. En la salvación de Dios, este amor por nosotros ha llegado a ser el amor de Cristo. Cristo como hijo primogénito, pero en la resurrección Cristo, todos los creyentes fueron engendrados de Dios y regenerados para ser los muchos hijos de Dios, los muchos hermanos de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Cristo es nuestro Dios, Cristo es nuestro abogado, pero también es nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor nos va a dejar, nos va a abandonar. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Vamos a leer Hebreos, que lo tengo aquí a la mano. Hebreos en el capítulo 2, en el verso 10. Aquí lo tengo. Dice en el capítulo 2 de Hebreos, en el verso 10, porque convenía aquel por quien todas las cosas, a llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de nuestra salvación. Cristo nos va a perfeccionar. Una cosa es recibir a Cristo, ser redimido, ser perdonados por nuestros pecados. Otra cosa es ser perfeccionados. La mayoría de nosotros ya fuimos redimidos y Dios ya nos perdonó. Lo único que falta es ser perfeccionados. En esto está encargado Cristo, en perfeccionar a su pueblo. Todos nosotros los que le recibimos, si en esta era no somos perfeccionados, seremos en la era venidera, pero todos alcanzaremos el nivel de perfección que Dios está demandando a todo su pueblo. En eso consiste el amor de Dios, que no varía y no cambia. Imagina que Dios me da la salvación, al rato siempre ya no te la doy, ya te la voy a quitar. ¿Qué tipo de amor sería de parte de Dios? Romanos capítulo 8, en el verso 29. Dice Romanos capítulo 8, en el verso 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Parece que Satanás ha ganado dentro de la iglesia, a llevar a la iglesia al mundo y apartarla de Dios. Parece que Satanás había ganado en el pueblo de Israel cuando lo llevó a la idolatría y los hizo idólatras, y cayeron en el adulterio y en la fornicación. De la misma manera parece que Satanás está ganando en el pueblo de Dios, porque ha metido desgano en los creyentes, no hay ánimo de seguir adelante y están desanimados. Parece que Satanás ya ganó. Satanás no ha ganado nada. Dios comenzó una obra en nosotros y la va a terminar. Quizás ahorita nosotros ni sabemos ni queremos saber de Dios, pero Dios va a terminar la obra que empezó en ti y en mí. Dice, todos tenemos que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo como primogénito va a llevar a cabo este perfeccionamiento. En Oseas, en el capítulo 9, el Señor está de pie. En Oseas capítulo 9. Regresemos a Oseas y leamos el capítulo 9 de Oseas. Oseas capítulo 9 dice:
No te regocijes, oh Israel, para exultar como las naciones, porque te has prostituido apartándote de tu Dios, has amado el pago en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los sustentará, y les faltará a ella vino nuevo. No morarán en la tierra de Jehová, sino que Efraín volverá a Egipto, y en Asiria comerán lo inmundo. No derramarán ofrendas de vino a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de duelo será para ellos, y todos los que coman de ellos serán inmundos. Su pan será pues para ellos mismos, no entrarán en la casa de Jehová. Dice en Oseas en 9, el Señor de pie sobre el altar, lo cual significa que el Señor está listo para destruir a Israel. En Oseas capítulo 9. Al disciplinar a Israel, la nación pecaminosa, Dios habría de causarle sufrimiento, mas no permitirá que fueran completamente destruidos debido a su propósito. A fin de encarnarse, Dios tenía que conservar un remanente de Israel. Mateo capítulo 19, en el verso 18. Mateo 19, 18. Dice el 18. Le dijo, ¿cuál es? Y dijo Jesús, 19, Mateo capítulo 19, verso 18. Dice el verso 16, dice, aquí se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué viene de hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y así tendremos la vida eterna. Dice la Biblia que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que conocer a Dios es vivirle por la función automática y espontánea de la vida divina en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios, al Dios viviente, incluso ser uno con Él en su vida y naturaleza, de modo que podamos ser su expresión. Juan 17:1. Esto significa conocer a Dios. Conocer a Dios no es un conocimiento mental, sino es un conocimiento de vida. Por último dice aquí en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 17 de Efesios, va a ser muy difícil, es imposible, no difícil ni imposible, para Satanás. Para Satanás ya se le hizo imposible que nosotros, los que hemos recibido a Dios, nos pueda llevar al lugar donde Él va a estar, el lago de fuego por la eternidad. Para Él esto ya no se puede. No más que ha engañado a algunos diciendo que sí hay muchos creyentes que Él se los va a llevar al lago de fuego. Este es un engaño. Los que hemos recibido a Dios, nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Capítulo 1 dice, en el verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento, para que alumbrado los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y en el verso 11 dice, en Él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él habiendo creído,
Desde el momento que nosotros recibimos el Evangelio y creímos en el Señor, desde ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, ese sello se puede quitar. Tú que has caminado como hijo de Dios y recibiste al Señor en tu corazón, con todo tu corazón el día que te hablaron de Él, naciste de nuevo, recibiste al Señor, pero luego te alejaste y ahora ya andas lejos y ya no quieres acercarte a las reuniones y ya andas tú. Y cuando te arrimas o buscas a algún hermano, en vez de animarte, te dice que estás condenado y te vas al lago de fuego. Es el diablo que te está hablando. Porque Dios jamás a nadie de sus hijos lo va a maltratar así. Nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a interpretar este pasaje. Fuimos marcados por el sello. Ser sellado con el Espíritu Santo es ser marcado con el Espíritu Santo, como un sello. Aunque tú, como creyente, ya no andes en la reunión y estés en la iglesia, tú ya estás sellado y marcado. Tú traes un sello con el Espíritu Santo, como un sello vivo. Hemos sido designados como herencia de Dios. Cuando fuimos salvos, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como sello para marcarnos, indicar que le pertenecemos. Este es el sello, esto es lo que significa. Satanás sabe que nosotros ya le pertenecemos a Dios, porque tenemos el Espíritu. Pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, que entre nosotros nos imprime la imagen de Dios, representada por el sello, haciéndonos semejantes a Dios. Qué maravilloso. No es por nuestro comportamiento ni por nuestras buenas acciones, sino por el poder de Dios y su justicia. Dios no ve nuestro mal comportamiento, Él ve a Cristo en nosotros. Esto es maravilloso. En esto consiste el sello. El sello no solo consiste en que en tu frente tienes el nombre de Jesús. No. Nosotros tenemos el sello de Dios, que consiste que el Espíritu Santo se imprime como la imagen de Dios representada por el sello, haciéndonos semejantes a Dios. Es que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Cristo, imprimido en todo nuestro ser, no nada más aquí, en todo. Alabado sea el nombre de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, Señor, y nos has dado una victoria y somos salvos, y jamás nadie nos arrebatará de tu mano. Por esto glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.